Bienvenidos a nuestro canal. Les habla Guido Aguila Grados y esto es Tribuna Constitucional, un espacio donde hablaremos sobre lo que más nos apasiona: derecho, justicia, todo desde un punto de vista constitucional, de una manera sencilla, amena, fácil. Nuevamente, sean todos bienvenidos. En esta primera entrega hablaremos de la Constitución. Es muy frecuente, casi cotidiano escuchar: han violado la Constitución, esto es inconstitucional, o todo lo contrario. Me ampara la Constitución, mi derecho lo reconoce la Constitución. La pregunta es, ¿qué es la Constitución? La Constitución de por sí es una norma totalmente distinta a todas las demás normas del ordenamiento jurídico. No solamente es el punto de partida, no solamente está en el vértice superior de toda la pirámide kelseniana, sino que además la Constitución tiene características que le son muy propias. Para comenzar, la Constitución no nace ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo. La Constitución nace de un poder constituyente, un poder que es transitorio, un poder que es excepcional, un poder que es originario. Ese poder constituyente, puede llamarse asamblea, congreso constituyente, da origen a una constitución. Cuando se promulga la Constitución, cuando nace la Constitución, muere la madre, muere el poder constituyente. Y lo que la Constitución crea son los llamados poderes constituidos: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, que es el vientre de donde nacen las demás normas. En segundo lugar, la Constitución es una norma imprecisa, incompleta, declarativa. Cuando la Constitución nos dice toda persona tiene derecho a la vida, no me está diciendo si ese derecho a la vida comprende, por ejemplo, la realización de la eutanasia. O cuando me dice toda persona tiene derecho a la igualdad, no me señala si con ello me está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces es una norma que requiere completarla. Para ello está el poder legislativo, el poder ejecutivo, para poder darle cuerpo a la Constitución, para poder dar las normas de desarrollo constitucional. Es una norma imprecisa cuando nos dice la ley protegerá adecuadamente al trabajador contra el despido arbitrario. No me dice cuándo se dará esta ley, ni me dice cuál es el sentido de adecuadamente, tampoco a qué tipo de trabajador es el que va a proteger: público, privado, tiempo completo, part-time, freelance, o mucho menos me dice qué cosa es despido arbitrario. En esa imprecisión le corresponde a los poderes constituidos el poder precisarlo. Y por último, es una norma declarativa. Cuando nos señala que la capital del Perú es la ciudad de Lima, que la capital histórica es la ciudad del Cusco, no nos da más que una declaración. Por último, la Constitución hasta es distinta en su estructura. Tiene dos partes que son indispensables. La primera es la llamada parte dogmática, ¿no? Viene de dogma, una verdad de fe, algo que no está en discusión jamás. Esa es la parte que contiene los derechos fundamentales. Eso jamás puede ser reformado, eso jamás puede ser siquiera tocado por una nueva Constitución. Es la parte invariable, la parte intocable, es el núcleo duro de todo texto constitucional. Y la segunda es la llamada parte orgánica, donde está toda la organización y estructura del Estado. Esta parte es la que generalmente se cambia de constitución en constitución. Si para una próxima norma constitucional decimos ¿para qué Jurado Nacional Elecciones, OMPE, RENIEC? Que más bien la administración electoral, en vez de ser tricéfala, esté conectada en un solo organismo, se puede cambiar. Esta es la parte variable, esta es la parte cambiable, y esto naturalmente depende de la concepción generalmente política que se tenga para el Estado. Pero además de estas dos partes, la dogmática y la orgánica, que son partes fundamentales, que son partes insustituibles, hay otras que pueden estar o no estar, pero que no hacen a la esencia de la Constitución. La primera de ellas, el preámbulo. Preámbulo que, en nuestro caso, para la Constitución peruana, es un preámbulo muy simple, casi un vocativo, casi un introito. Hay constituciones, como la Constitución boliviana, por ejemplo, donde tiene un preámbulo maravilloso, es casi una canción de los Jarcas,
donde hace un recuento por toda su historia y reivindica a la mayor parte de su población que es de origen indígena, andino. Por último, tenemos las disposiciones finales y transitorias, que justamente es muy difícil hoy poder encontrar una constitución que sea originaria, que sea la primera. Ya las repúblicas, los estados democráticos están instalados. Probablemente lo que ocurra es casi siempre un cambio de constitución. Entonces, para ese tránsito de una constitución a otra, es que se requieren estas disposiciones finales y transitorias, que lo que buscan es constituirse en un puente entre un texto constitucional y otro, para no dejar un interregno, para no dejar un vacío, para no dejar una oquedad, un hueco que más tarde se pueda lamentar. Esto es, a grandes rasgos, lo que nosotros denominamos Constitución. Muchísimas gracias.